Bien, hoy día nos toca la clase de los carbohidratos, ¿ok? Así es que vamos a ir avanzando. Bueno, es, eh, lo que aparece aquí como... Esta es la filosofía de nutrición global que tiene Herbalife y que es un resumen general de lo que debe ser una nutrición equilibrada. La semana pasada hablamos de las proteínas, hablamos de qué proteínas eran mejores que otras, cuánta proteína deberíamos comer, cuál era el efecto que tenía la carencia en el consumo de proteína. Dijimos que para calcular las proteínas que teníamos que comer diariamente deberíamos calcular el total de calorías, ¿no es cierto? Y a eso sacarle el 30%, o más simplemente multiplicar nuestro peso por 1,5 y ahí podíamos obtener la cantidad de proteínas diarias que deberíamos consumir. Hoy día vamos a hablar de otro macronutriente que son los carbohidratos, que aquí aparecen como que el 40% del aporte de calorías debería venir de ahí. ¿Ok? Así es que vamos a hablar un poquito de eso, y dentro de estos carbohidratos incluía la fibra. Vamos a hablar en otra clase de la salud digestiva, de la fibra y del agua específicamente, ¿ok? Pero hoy día vamos a mencionar cuál es la importancia de que los carbohidratos tengan aporte de fibra. Entonces, como vimos la semana pasada, las tres principales fuentes de energía que tiene el organismo, que se llaman macronutrientes, son las grasas, las proteínas y los carbohidratos. La próxima semana vamos a hablar de las grasas, que es el tercer macronutriente, ¿ok? Así es que hoy día nos vamos a concentrar en los carbohidratos, el azúcar, el índice glicémico y todo esto que tiene que ver con todas estas cosas ricas que vemos aquí, ¿no es cierto? Que a la gente le encantan, pero que algunas de ellas hacen mucho daño. Antes de hablar de los carbohidratos, vamos a hablar de por qué se produce la diabetes. Bueno, hay varios tipos de diabetes. Hay una que específicamente es producida por los malos hábitos nutricionales y malos hábitos de vida, ¿no es cierto? Que es la que vamos a hablar ahora, ¿ya? Entonces, las sustancias más importantes para recibir energía de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? O de donde el organismo saca energía, es combinando dos sustancias. Uno, que viene del azúcar. Por eso que es importante consumir carbohidratos. No que, esta clase no va enfocada a que uno deje de consumir carbohidratos, sino que oriente el consumo de carbohidratos a los carbohidratos que son de buena calidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nuestro organismo necesita esos carbohidratos para producir energía. La fuente más rápida de energía que tiene nuestro organismo viene a través de los carbohidratos o del azúcar, y que dentro del organismo todo esto se llama glucosa. ¿Ok? Y todo viene en los alimentos. ¿Ok? La segunda sustancia es el oxígeno, que respiramos cada día. Entonces, cuando tú combinas la glucosa con el oxígeno dentro de las células, eso produce energía. ¿Ok? Entonces, todo esto es transportado por la sangre y se distribuye a todas las células de nuestro organismo para que produzcan todas sus reacciones, ¿no es cierto? Y tengamos esa famosa energía que nos hace movernos, pensar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿para qué necesitamos energía? Para todo, para vivir, para decidir. Cada vez que pensamos también usamos energía, caminar, amar, tener hijos, sentir hambre, comer, todo. Todo lo que hacemos, nuestro organismo necesita energía. Y esa energía viene de la combinación de esas dos sustancias. Entonces, para que pase todo esto, la glucosa que está dentro de la sangre necesita pasar a las células, pero por sí sola no lo puede hacer. Entonces necesita un transportador. Y el transportador se llama insulina. ¿Ok? Ahí está representado por ese camioncito, ¿no es cierto? Que dice insulina de transporte de glucosa, pero básicamente es eso. No hay forma en que el azúcar salga de la sangre sin que exista insulina. La insulina toma el azúcar, la saca de la sangre y la mete a la célula. Entonces, ahí se ve, ¿no es cierto? La sangre con su glucosa, la insulina transportándola a ¿cómo es que se llama? A la célula, se combina con el oxígeno y produce la energía a nivel celular. Se escucha y se ve bien, ¿cierto?
¿Ok? Entonces, ¿qué es la insulina? La insulina es una sustancia que produce el organismo y que tiene la función de colocar la glucosa en las células. ¿Ok? ¿Y qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad que se produce cuando el organismo produce poca o nada o ninguna cantidad de insulina. ¿Ok? O sea, cuando el organismo empieza a fallar y no logra producir la cantidad de insulina que tiene que producir, ¿ok? Se empieza a producir esto que se llama diabetes. Y sin insulina, la glucosa no puede salir de la sangre y no puede entrar a las células. Y las células sin energía empiezan a morir. ¿Por qué? Porque les falta azúcar. Y la sangre se transforma en algo que es como un melado, ¿ok? Que es la sangre misma con exceso de glucosa, ¿ok? Entonces el cuerpo entero se enferma producto de que las células no están recibiendo la energía y que en la sangre hay exceso de azúcar. ¿Ok? Entonces, el organismo que está aquí, que se llama páncreas, es el responsable de producir la insulina. ¿Ok? La cantidad de insulina que produce el páncreas es directamente proporcional a la cantidad de azúcar que la gente consume. Si la gente consume mucha azúcar, el páncreas tiene que producir mucha insulina, y si la gente consume poca azúcar, el páncreas produce poca insulina. Mientras más azúcar consumen, más trabaja el páncreas. Y no se engañen, porque hay gente que dice, pero yo no le pongo azúcar al café, no como cosas dulces, etcétera, etcétera, pero dentro del organismo, las papas, el arroz, el pan, los bizcochos, la harina, las pizzas, los fideos, los dulces, los helados, el vino, la cerveza y mucho más que eso, todo dentro del organismo se transforma en glucosa. Entonces, si tú eres bueno para los fideos, para el pan, es como si te estuvieras comiendo cucharadas de azúcar. Vamos a ver más adelante eso. ¿Ok? ¿Y por qué el páncreas deja de producir insulina? Porque finalmente se cansa. Cuando tú le das mucha azúcar y el páncreas tiene que trabajar mucho, Mauri, ajá, Mauri, que alguien está con el audio activado y se escucha mal. ya lo ¿Lo estoy, puedes estoy desactivar, silenciando, por favor? los voy a silenciar a todos. Sí, sí, porque se escuchaba mal. Gracias. Ahí sí. Ya. ¿Seguimos desde aquí o repito algo? Dale nomás, Mauri, gracias. Ya, ok. Ya, entonces, el páncreas deja de producir insulina porque finalmente se cansa, ¿no es cierto? Es tanta la cantidad de azúcar que la persona come que el páncreas tiene que producir tanta insulina que en algún momento deja de producirla o produce insulina de mala calidad porque está cansado de tanto trabajar. Dice, ya, me aburrí, me están haciendo trabajar en exceso, esto es una explotación del órgano, así es que renuncio, ¿ok? Me voy a huelga, no trabajo más. Y para que eso no suceda, hay que confiar en que la gente haga ejercicio por un lado, porque el ejercicio te ayuda a utilizar la glucosa que estás consumiendo y además que comas poca cantidad de azúcar. Además, tener esperanza que la gente no engorde. ¿Okay? La mayoría de la gente que tiene sobrepeso o exceso de grasa tiene un factor de riesgo más alto de tener problemas de insulina o diabetes. De hecho, el doctor Hiver, que es el presidente del Consejo Científico Herbalife, decía que estaba entrando una enfermedad que se llama diabesidad, ¿ok? Que era una combinación de diabetes asociada a la obesidad de las personas. Un 20% más de grasa de la que deberías tener y ya podrías tener riesgo de tener algún problema o de resistencia a la insulina o de diabetes. Mientras más engorda la gente, mayor cantidad de insulina necesita el organismo para meter la glucosa dentro de las células, porque además son más células. Y llega un momento en que el páncreas ya no puede producir más.
Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? La gente dice, ah, bueno, yo no tengo diabetes, y de repente te la diagnostican. ¿Ok? Entonces te dice, ah, me dio diabetes de un día para otro. No, son años y años, ¿no es cierto?, en que se va acumulando esto. ¿Se acuerdan que hablamos del efecto compuesto en la primera clase? Que son pequeños errores que vas cometiendo todos los días que a largo plazo se transforman en un gran problema. Ok, en este caso, un poquito más de azúcar todos los días o mucha más azúcar todos los días, en el largo plazo, hace que te diagnostiquen esta diabetes, ¿no es cierto? Comienza a cualquier edad, cuando la gente hace las tres peores elecciones. Uno, engordar. Entonces, si estás con sobrepeso, obviamente que tienes más posibilidad de subir de peso. Segundo, no realizar actividad física para consumir ese azúcar que estás consumiendo. ¿Ok? Los deportistas obviamente tienen una diferencia con respecto al consumo de los carbohidratos que vamos a ver después y vamos a ver en otra clase específica de nutrición deportiva. Y lo otro, alimentarse en forma inadecuada. Si subes de peso, comes mal, no equilibrado, ¿no es cierto?, y no realizas actividad física, lo más probable es que en el mediano o largo plazo estés con problemas de diabetes. Entonces, a través de los años y los errores, la insulina va aumentando en la sangre, pero su capacidad de colocar glucosa de las células va disminuyendo hasta que no funciona más. No sé si han escuchado hablar de la resistencia a la insulina. Significa que tu páncreas sigue produciendo insulina, pero la insulina es de mala calidad y no tiene la capacidad de sacar el azúcar de la sangre para meterla a la célula. Entonces, en tu sangre hay más insulina y más azúcar, pero tu organismo no logra sacar todo el azúcar de la sangre. Todavía no es diabetes, pero es como una prediabetes. Estás a un paso de ser diabético. Entonces, aumenta la glucosa en la sangre y esta diabetes, ¿no es cierto?, que se ha estado acumulando por mucho tiempo, finalmente es visible. Y es como un témpano de hielo. Fuiste creando un monstruo sin darte cuenta, principalmente, ¿no es cierto?, por las malas decisiones que has tomado. Entonces, ¿cómo la evitas? ¿Se acuerdan del triángulo de bienestar que hablamos en la primera clase? Actividad física, alimentación equilibrada y suplementos nutricionales. ¿Por qué suplementos nutricionales? Porque tu páncreas también necesita los micronutrientes para funcionar correctamente. Además de que el consumo de azúcar sea limitado y sea de buena calidad, todos tus órganos necesitan la nutrición completa que necesita para que sus células funcionen correctamente. ¿Ok? ¿Bien? ¿Se entendió por qué se produce la diabetes? Me imagino que sí. ¿Ok? Entonces vamos a hablar ahora de la clase de los carbohidratos. Primero quiero hacer una evaluación. Aquí están las fuentes de energía y quiero que me digan, o en el chat o algo así, qué macronutriente corresponden los alimentos que van a aparecer. Nueces. ¿Qué creen ustedes que son? ¿Grasas, carbohidratos o proteínas? Grasa. Grasa. ¿Quién más quiere votar? Pueden votar, pueden abrir el micrófono, votar y apagarlo. Tienen un pequeño porcentaje de omega 3. O sea, grasas. Yo opino que son grasas. ¿Grasa? Veamos. Grasa. Grasa saludable. Grasas saludables. Ok. Bien. Son grasas. Muy bien. Entonces hay gente que las consume como proteínas. ¿Ya? Y son un snack que tiene un pequeño aporte de proteína, pero su principal componente son grasas. ¿La palta? Tiene Grasa también. Grasas. Veamos. Sí, grasa. ¿Grasa? Eso. Grasa. Bien. También De son grasas, nada. son grasas de buena calidad, igual que las de las nueces, pero igual aportan la misma cantidad de calorías que una grasa mala. Vamos a ver la próxima semana eso. Pescado. Omega 3. ¿Cómo? Aceites esenciales. Omega 3. O sea, grasa. Proteína. Proteína. Proteína también. Proteína. Ok. Principalmente el pescado es un alimento rico en proteína. Tiene omega 3. En general,
prácticamente todos los alimentos tienen una combinación de todos los macronutrientes. O tienen proteína y grasa, o proteína y carbohidratos, o cosas así. Pero siempre hay una que es mayor cantidad. ¿No es cierto? Así como las nueces que tienen más grasa que las proteínas, el pescado tiene más proteína que grasas. ¿Ok? ¿Qué más? Huevos. Proteína. 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 Ya, pues el resto también puede votar. Bien, proteína. ¿Qué más? Fideos. Carbohidrato. Azúcar. Sí, carbohidrato. 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 Eso, muy bien. ¿Qué más? Bueno, azúcar. Ya sabemos. Carbohidrato. Papas. Carbohidratos. Carbohidrato. Carbohidratos. Carbohidrato. Bien. ¿Qué más? Carne. Proteína. 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 Bien. Proteína. Bien, bien. Chocolate. Grasa. Carbohidrato. 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 Carbohidrato o grasa. Vamos a ver. Más carbohidratos, sí. Carbohidrato. Sí, carbohidrato. Frutas. Carbohidrato. Carbohidrato. A ver. Carbohidrato. Carbohidratos. Aceite. Bajo carbohidrato. Grasas. Grasas. Ok. Grasas. Pastelitos. Carbohidrato. Carbohidratos. Bien. Verduras. Carbohidrato. Fibra. Carbohidrato. Bueno, Vitamina. grasas, carbohidratos o proteína. Carbohidrato. Carbohidratos. Carbohidrato. La Carbohidrato. verdura, carbohidrato. Las verdes también. Veamos. Sí. Po. Tienen que votar. Veamos. Carbohidrato. Depende cuál proteína? verdura. Especifica la verdura, porque no es lo mismo una zanahoria que un repollo. ¿Serán grasas? No. No. Carbohidrato. Son carbohidratos. Carbohidratos. Todas verdes o de colores son carbohidratos. Todas. Mm, Hay algunas ok, que tienen anotado. más carbohidratos que otras, pero son todas carbohidratos. Zanahoria, Ok. lechuga, repollo, todos carbohidratos. Bien, bien, pasaron la prueba. La diferencia está en la calidad del carbohidrato. Qué tan simple, qué tan complejo es, cuánta fibra tiene, etc. ¿Ya? Y obviamente eso tiene que ver con... Y la cantidad de agua también que tiene. Entonces también eso tiene que ver con la cantidad de calorías que aporta. Entonces, cuando uno habla de azúcar, la mayoría de las personas se imagina ese azúcar que está en el azucarero, ¿no es cierto? Y que mucha gente le echa al café o algo así, ¿no es cierto? O torrones de azúcar. Pero existen naturalmente en diferentes formatos. La que nosotros conocemos y que le ponemos al azúcar se llama sacarosa, que viene principalmente de la caña de azúcar o de la remolacha y cosas así. También existe la fructosa, que es un azúcar natural que viene en las frutas, ¿ok? Que es de mejor calidad que la sacarosa, ¿ok? Y la lactosa, que es el azúcar que viene en los lácteos, ¿ok? Los lácteos tienen también composición de grasa, de proteína y azúcar, y el azúcar de la leche se llama lactosa. ¿Ok? Hay mucha gente que es intolerante a la lactosa. En realidad, la mayoría de los adultos debería ser intolerante a la lactosa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos los mamíferos estamos diseñados para tomar leche en nuestro periodo de lactancia y después comer. De hecho, somos los únicos mamíferos que seguimos tomando leche de adulto y más encima tomamos leche de otro animal que no somos nosotros, y que es un animal que crece de su nacimiento a 300 kilos en un año y nosotros no crecemos tanto. Entonces las hormonas de crecimiento son diferentes, todo es diferente. Entonces, esto es un bonus track, para que nuestro organismo pueda absorber esta famosa lactosa que viene en la leche, tiene que tener dentro una enzima o producir una enzima que se llama lactasa. La lactasa toma la lactosa, la pasa a través del intestino, va a la sangre y se utiliza ese azúcar en forma de glucosa. ¿Ok? Como supuestamente no deberíamos tomar lácteos después de cierta edad, nuestro organismo pierde la capacidad de producir esa lactasa, y la lactosa, en vez de pasar
del intestino hacia la sangre, queda circulando, y eso es lo que produce esa hinchazón o malestar o cosas así que produce el consumir con lactosa. Ahora, ojo, que todos los productos que dicen sin lactosa, no es que no tengan lactosa. No hay forma de que le puedan sacar la lactosa a la leche. Lo que hacen es incluir dentro del envase la famosa enzima que se llama lactasa, que la fabrican en forma no natural. Entonces tú tomas la leche enterita, ¿no es cierto?, con su azúcar y con un extra de lactasa, ¿no es cierto?, que permite que se pueda digerir. ¿Ya? Ese es bonus track. Entonces, todos esos azúcares van al torrente sanguíneo y se transforman en glucosa. ¿Ok? Y hasta los alimentos que no son dulces, como ya vimos, ¿no es cierto?, se transforman en azúcar. Y como les decía, la que nosotros conocemos viene principalmente de la remolacha o de la caña de azúcar. ¿Ok? Entonces, todos los carbohidratos dentro del organismo se transforman en azúcar y causan que el organismo produzca esta famosa insulina. Vamos a ver hasta qué punto. 100 gramos de azúcar equivale a 5 cucharadas colmadas. Entonces, una cucharada de azúcar tiene 20 gramos. O sea, 80 calorías. ¿Ya? Una cucharada sopera estamos hablando. Entonces, cada cubito de eso equivale a una cucharada de azúcar. Entonces, cada vez que te tomas alguno de estos brebajes, estás consumiéndote esa cantidad de azúcar que aparece ahí. Yo me acuerdo cuando yo era chico, la bebida de litro era la botella familiar para el día domingo y que nos tomamos entre todos y que finalmente incluso quedaba, ni siquiera se acababa. Hoy día la gente se toma una botella de litro solo y más. Entonces, si nosotros vemos que esta botella acá, que es de litro, tiene casi 27 cucharadas de azúcar, podemos saber por qué la gente tiene diabetes y sube de peso. ¿No es cierto? Sobre todo la gente que toma bebida. O sea, bueno, entre otras cosas, ¿no es cierto? Pero la forma de que el azúcar entre más rápido a la sangre es cuando uno se lo toma en forma líquida. Cuando te lo tomas así en forma de bebida, entra más rápido y se utiliza más rápido también. Más allá de que entre rápido a la sangre, es cuán rápido se utiliza. Entonces, las Red Bull tienen casi 7 cucharadas de azúcar, un tarrito de eso. Entonces tú dices, me dio energía, sí, porque te dio una bomba de azúcar que te dio una energía momentánea, pero que después se va rápidamente. Hay gente que dice, bueno, yo no tomo esas bebidas y me tomo estos tecitos. No sé si se han dado cuenta que ahora han sacado un montón de bebidas o de brebajes que supuestamente son más naturales y más saludables, ¿no es cierto? Porque las empresas entendieron que hoy día estamos viviendo un mundo en que la gente quiere más bienestar y que está optando por cosas más saludables. Pero si tú analizas la etiqueta de esas cosas saludables, te das cuenta que tienen la misma cantidad de azúcar que las otras, que tienen, de lo que es supuestamente saludable que tienen una mínima cantidad y el resto siguen siendo los mismos químicos y todo eso, solo que tienen otro sabor y otro formato. Entonces esto que se supone que un té con limón tiene 7, 10, casi 15 cucharadas de azúcar, esa botellita. Todo tiene mucha azúcar. Y dices, bueno, voy a empezar mi día de una forma saludable, me voy a tomar un juguito naranja, ¿no es cierto? Pero como no es época de naranja, me voy a comprar un juguito naranja natural que venden en el supermercado, y te das cuenta que una botellita de esas tiene esa cantidad de azúcar. 9, 12 cucharadas de azúcar. ¿Para qué hablar de esto, no es cierto? Cada galleta equivale a una cucharada de azúcar. Entonces, comer un paquete de galletas es como si te comiera el azucarero entero. ¿A quién le gustan eso? Rico, ¿no? Rico en azúcar, rico en grasa. No, Marco. Un paquetito de esos tiene eso. 12 cucharadas de azúcar. ¿A quién le gustan los helados? Hay gente que se sienta a ver
tele y se come uno de esos enteros. Y se come todas esas cucharadas de azúcar, más toda la grasa que traen, porque los helados son grasa congelada con azúcar. Gelatina con sabor, ketchup. Imagínate, ese poquitito de ketchup equivale a una cucharada de azúcar. Salsa de tomate, estas cositas ricas que vienen envasadas, cereales, Trix. Ese pote de Trix tiene equivale a 3 cucharadas de azúcar, más un montón de químicos, obviamente, ¿no es cierto? Porque básicamente los cereales para los niños hoy día son confites disfrazados, que no tienen mucho aporte nutricional. A los que les gusta ir a tomar café al Starbucks, casi 12 cucharadas de azúcar, ese cafecito. Para los que les gustan las bebidas de la M, ese vaso de bebida tiene toda esa cantidad de azúcar, imagínate. Los heladitos de la M. Entonces tú te vas a comer a la M, te comes una hamburguesa, que el pan tiene carbohidratos, te comes un paquete de papas fritas que está lleno de carbohidratos, te tomas una bebida de esas que está llena de azúcar y de postre te comes uno de estos que está lleno de azúcar. Imagínate cómo se te sube la cantidad de azúcar ese día. Por eso que los niños que comen eso parecen 10, porque son súper hiperkinéticos. Tiene una cantidad de energía consumida a través del azúcar impresionante. Y obviamente que les hace daño. Entonces, existen 2 tipos de carbohidratos básicamente. Algo que se llaman carbohidratos simples, ¿okay? Que son los que hay que evitar comer. Entonces, ¿qué son los carbohidratos simples? ¿O cuáles son? Azúcar, la blanquita que viene, miel. Gente dice, no, yo no le pongo azúcar, le pongo miel. Es un carbohidrato tan simple, tiene algunos beneficios nutricionales, pero en cuanto al contenido de carbohidrato y en cuanto al efecto que hace dentro de tu organismo ese carbohidrato o ese azúcar, es lo mismo que si estuvieras comiendo azúcar. Mermeladas, ¿no es cierto? Hay gente que dice, no, yo de desayuno me como una tostada, pero la pura cascarita le saco toda la miga. Yo no sé cuál es la diferencia entre la miga y la cáscara, porque es la misma harina, es la misma masa, solo que una está tostada y la otra no. Y le pongo mermelada. Entonces te tomas un desayuno con un pan blanco que es simple, con una mermelada que es un carbohidrato simple. Entonces empiezas el día con puros carbohidratos simples. La jalea, la golosina y otros alimentos como la leche, la fruta y la hortaliza también son carbohidratos simples, pero están distribuidos en mayor cantidad de agua. ¿Ok? Entonces, principalmente, ¿cuál es el problema de los carbohidratos simples? Que tienen un gran aporte de azúcar, pero con un muy bajo contenido nutricional. Y como tienen un gran aporte de azúcar con un bajo contenido nutricional, al rato te producen hambre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se producen desequilibrios en los niveles de azúcar en la sangre. ¿Ok? Si son consumidos en forma excesiva, como vimos en la parte de la diabetes, ¿no es cierto? Esa glucosa que sale de la sangre y que se va a la célula y que no se utiliza como energía porque es mucha, finalmente se transforma en grasa. ¿Ok? Entonces funciona así. Te comes el carbohidrato simple, entra a la sangre, tu organismo manda una señal de que hay exceso de azúcar en la sangre, tu organismo hace que el páncreas trabaje, que segregue insulina, la insulina va a la sangre, toma el azúcar, dice hay que llevarla a la célula, la lleva a la célula, y la célula dice, no, ya tengo mucha, ya tengo mucha, ya tengo mucha, y la insulina dice, ¿qué hago con esta que me quedó? Ah, la llevo al hígado para que la transforme en grasa como reserva de energía, que se transforma en reserva de energía. Entonces, cada vez que te comes un carbohidrato, tú sabes que puedes ir acumulando grasita, ¿ok? Y que al rato vas a tener hambre. Por otro lado, los carbohidratos complejos, ¿ok? Que en este caso son las frutas, vegetales, legumbres, cereales, integrales como el trigo, el centeno, el arroz, pero integrales. Quiere decir que no fueron refinados, ¿ok? Y las frutas que no fueron peladas. No es lo mismo comerse una manzana sin cáscara que una manzana con cáscara. Cuando comes la manzana sin cáscara es un carbohidrato simple, no tiene tanta fibra. Cuando exprimes una naranja y te tomas el jugo es un carbohidrato simple,
cuando te comes la naranja entera, tiene la fibra de la naranja, por lo tanto es un carbohidrato complejo. ¿Ok? Entonces, aquí dice, los carbohidratos complejos son almacenados como reserva energética y material estructural de los vegetales. ¿Ok? Un carbohidrato complejo común es la celulasa que constituye el sostén y forma la pared que rodea las células de los vegetales. Entonces, las ramitas de apio, ¿no es cierto?, que tienen esta cosa como dura, fibrosa, ¿no es cierto? Carbohidrato complejo, es fibra que va a entrar a tu organismo. ¿Ok? También hay carbohidratos en el almidón, que se presentan en los tubérculos que dice acá, como la papa, y el glucógeno que está almacenado en los músculos e hígado de los animales. ¿Ok? También hay carbohidratos por ahí. Entonces, la idea es que la mayor cantidad de los carbohidratos que consumamos en el día sean carbohidratos complejos y prácticamente no comamos carbohidratos simples, ¿ya? El efecto que hacen dentro del organismo es menor, lo vamos a ver más adelante. Entonces, los carbohidratos simples nos aportan mucho azúcar y un valor nutritivo mínimo, como todas esas cosas que vemos ahí, y los carbohidratos complejos nos aportan poca azúcar y un valor nutritivo máximo. O sea, hay mayor cantidad de nutrientes por la cantidad de carbohidratos que hay. Entonces, a la izquierda, carbohidratos complejos, a la derecha, carbohidratos simples. Por cada 100 gramos de producto, la equivalencia en cucharadas de azúcar. Entonces, todo eso que se ve aquí, fruta, verdura, etcétera, 0,2 cucharadas de azúcar por cada 100 gramos. Las legumbres, 1 cucharada de azúcar por cada 100 gramos. Estos otros frutos que son más coloridos, ¿no es cierto? Plátanos, frutillas, pera, etcétera, 0,6 cucharadas de azúcar. Y esto también, 0,6 cucharadas de azúcar por cada 100 gramos. Y estos otros de acá, que son los simples, en promedio son entre 4 y 5 cucharadas de azúcar por cada 100 gramos. Entonces aquí tenemos pan, galletas, puré, fideos, arroz blanco y cereales. 5 cucharadas de azúcar por cada 100 gramos. ¿Ok? Entonces, obviamente que es mucho más saludable comer de la izquierda que lo de la derecha, ¿no es cierto? Entonces, todos estos carbohidratos simples se transforman rápidamente en azúcar dentro del organismo. Y en promedio tienen alrededor de 4 a 5 cucharadas de azúcar por cada 100 gramos y con calorías vacías y con algo que se llama alto índice glicémico. Vamos a ver lo que es el índice glicémico más adelante. ¿Ok? Obviamente que eso, el resultado es sobrepeso, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc. De hecho, el principal causante del sobrepeso, la obesidad y los problemas cardiovasculares no es la grasa, sino que el excesivo consumo de carbohidratos que hay hoy en día. ¿Y por qué la gente consume muchos carbohidratos? Porque es barato, porque es de muy mala calidad. Normalmente las cosas que son baratas son de muy mala calidad, es de fácil acceso. Uno camina por la calle y está lleno de gente vendiendo carbohidratos. O sea, todo lo que venden en la calle es carbohidratos. No veo una persona en la calle vendiendo, no sé, huevo duro o carne o pescado, ¿no? Galletas, chocolate, ¿no es cierto? Las confiterías. De hecho, hay unas cosas que se llaman quilombo, creo que se llaman, que son como unas obleas grandes bañadas en chocolate, que son gigantes y cuestan como 100 pesos. Entonces digo, ¿qué valor nutricional puede tener eso que cuesta 100 pesos? Entonces, y la gente lo compra porque es barato, es fácil de comer, y por un rato les quita el hambre, pero al rato después están con hambre nuevo y tienen que volver a comprarse otra cosa. Entonces, consciente de que el azúcar hace daño, la gente evita comer muchos dulces y golosinas y darle a los niños también, pero no mucha gente entiende que esto también es azúcar. Entonces, esa es una cosa súper importante. No porque no sepa dulce, no es azúcar. Se va a convertir dentro del organismo en azúcar igualito, igualito que lo otro que estás comiendo. Entonces, así funciona. Te comes el carbohidrato, el azúcar o el almidón. Están divididos así. Carbohidratos, ¿no es cierto? Fideos, arroz, etcétera, etcétera. Azúcar, las cosas dulces, ¿no es cierto? Almidón, lo que viene en los tubérculos. Las enzimas los convierten en glucosa. La glucosa se absorbe en el intestino, ingresa al torrente sanguíneo, y cuando está en el torrente sanguíneo,
tu organismo detecta el exceso de azúcar, segrega la insulina y la saca de la célula para que se transforme en grasa. Entonces la insulina reduce el nivel de azúcar en la sangre, almacena el azúcar en los músculos, o sea, en la célula, induce al hígado a convertir el azúcar en grasa, toda la que sobró, y la almacena, ¿no es cierto?, en depósitos de grasa. Entonces, mira, fideos se transforman en azúcar dentro del organismo y después en grasa y celulitis. ¿Se entendió? O sea, cada vez que te comes un plato de fideos, o te comes un pan, o un plato de arroz blanco, piensa en tu celulitis y en la grasa que va a acumular. Entonces dice, qué rico, me estoy formando celulitis en mi cuerpo. Me voy a comer este plato de fideo y me voy a repetir. ¿Ya? O qué rico, me voy a comer un pan con mermelada porque quiero tener celulitis. Ese es tu pensamiento. Y quiero que al rato me dé hambre. Los fideos, entonces, se transforman en azúcar en la sangre y después se transforman en grasa y en celulitis. Así que piénsalo bien antes de comerte esas cosas en exceso. O que no sean complejos. Ellos sí tienen que comer así, porque pelean como sumo. Si quieres ser como sumo, puedes comer así, ¿no es cierto? Pero si no, mejor que no. Entonces, te da hambre. Escoges carbohidratos simples. La insulina se eleva rápidamente. El azúcar sobrante se convierte en grasa, aumenta de peso y enfermedades. Si te da hambre y escoges un carbohidrato complejo, la reacción de la insulina es normal, el cuerpo moviliza el azúcar de su propia grasa y hay pérdida de peso y salud. Por eso que es tan importante consumir carbohidratos complejos, porque va a estar más saludable y es más fácil controlar el peso. ¿Ok? Vamos a ver lo que es el índice glicémico, que es parte importante de los carbohidratos. ¿Ok? Para escoger los buenos y los malos, aparte de que sean simples o complejos, que tienen relación obviamente, es importante conocer el índice glicémico. Hay tablas en internet donde pueden ver el índice glicémico de los alimentos, yo les voy a mostrar algunas aquí, pero básicamente lo que indica el índice glicémico es la velocidad con que el azúcar que te comiste se transforman, o sea, se absorben en la sangre y finalmente llegan a la célula. Mientras más alto el índice glicémico, más rápido se absorbe ese azúcar y más rápido se transforma en grasa. Mientras más bajo, es mejor porque se mantiene la energía durante más tiempo. ¿Ok? Entonces, el índice glicémico bajo indica que el alimento no eleva la concentración de azúcar en la sangre, promoviendo el gasto de grasa acumulada. El índice glicémico alto aumenta la concentración de azúcar en la sangre, promoviendo la acumulación de grasa en el organismo. ¿Ok? Entonces, obviamente, es mucho más saludable consumir alimentos que tengan el índice glicémico bajo. Así la absorción del azúcar va a ser lento, la acumulación de azúcar en la sangre va a ser parejita y se va a mantener el nivel de energía constante en el tiempo y no va a ser un pic de energía que va a bajar rápidamente. ¿Ok? Entonces, para mantenerse saludable hay que elegir productos que tengan índice glicémico bajo y evitar productos que tengan índice glicémico alto. ¿Ok? Entonces, aquí hay unas tablas. El pan tiene índice glicémico 136. Los palitos salados, 116. El puré, 114. La cerveza, 110. Las galletas de arroz, hay gente que dice, no, yo como galletitas de arroz porque son más saludables. Sí, tiene índice glicémico 110. Las galletas de arroz son igual que las galletas de harina. La única diferencia es que no son hechas con trigo, por lo tanto no tienen gluten. Pero son carbohidratos simples igual. Mira, y tienen casi el mismo índice glicémico que una dona. Las papas fritas 107, el puré 104, las zanahorias 101, el pan blanco 100. Interesante. Y aquí empiezan estos son los medios. Sobre 70 es alto, perdón. Entre 55 y 70 es medio, y bajo 55, que es lo principal que deberíamos enfocarnos en índice glicémico, son los bajos, ¿ok? Manzanas, pera, leche baja en grasa, pan con semillas, ¿no es cierto?
o sea, pan integral, las legumbres, etcétera, etcétera. Los vegetales de hojas verdes son los que tienen más bajo índice glicémico. Entonces aquí vamos a ver los índices glicémicos de algunos alimentos. ¿Ven? Entonces aquí los panes, los dulces, las bebidas, etcétera, etcétera. Entonces, entre los panes, el pan integral es lo mejor si quieres comer pan. En los dulces, el chocolate amargo. En las bebidas, el agua, obviamente. En los acompañamientos, los porotos. Y en la fruta y verdura, los vegetales verdes. Lechuga, pepino, repollo, etcétera, etcétera. Tiene el índice glicémico más bajo. Entonces, es súper importante. Además de la cantidad de carbohidratos que comemos, considerar el índice glicémico. Busquen las tablas en internet, ¿ya? Para no profundizar mucho en esto. Pero la idea es que los carbohidratos que consuman sean de índice glicémico medio, en el peor de los casos, y principalmente bajos, que tengan índice glicémico bajo 55. Espero que se haya entendido, que me haya explicado bien respecto al índice glicémico, porque es un concepto que no es fácil de entender. Entonces, es importante entender que no importa la cantidad de carbohidratos cuando hablamos del índice glicémico, sino que el índice glicémico que tienen. Si te comes un pan o 10 panes, el índice glicémico es el mismo. Siempre va a ser 100 o más. Mauricio, ¿te puedo hacer una pregunta? Espérame, déjame terminar, anótala y al final hacemos las Es por la preguntas. empanada, es por la empanada es frita o al horno. Ah, esa, Sí, sí, esa. cualquiera de las dos. Pregunta. Son cualquiera de las dos, porque no tiene que ver Ok. con el índice glicémico no tiene que ver con las calorías, tiene que ver con la masa de la empanada. Y Ya, la ok, masa de la gracias. empanada al horno frita es muy similar, porque las dos se hacen con harina blanca, prácticamente la misma composición. ¿Okay? ¿Se entendió? Sí, ¿Aló? perfecto, te pasaste, gracias. Ok. Ahora, una empanada de 100 gramos frita y una empanada de 100 gramos al horno, la frita tiene el doble de calorías que la empanada de horno, por la cantidad de aceite que absorbe al freírse. Pero eso no tiene que ver con el índice glicémico, eso tiene que ver con la forma de preparación, ¿ok? Y tiene que ver con las calorías, ¿ya? Por eso que es importante diferenciar, ¿no es cierto? Calorías, carbohidratos, índice glicémico. El índice glicémico no tiene que ver ni con las calorías, ni con la cantidad de carbohidratos, ni nada, ni con la forma de preparar. Tiene que ver con la velocidad a que se utiliza el azúcar dentro del organismo. ¿Ya? Bueno, y aquí un resumen, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que lo natural que viene de la tierra, vegetales, ¿no es cierto?, tiene el índice glicémico más bajo que lo que está refinado y lo que está, ¿cómo es que se llama?, preparado. Excepto, espérenme un segundito. Excepto los vegetales que son como tubérculos, ¿no es cierto? Los que crecen bajo la tierra, que esos sí tienen el índice glicémico más alto. La zanahoria tiene índice glicémico alto, las papas también, ¿no es cierto? Porque son carbohidratos que son diferentes a los otros. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. A veces uno dice, voy a comer sanito, me voy a tomar un juguito de zanahoria, me voy a comer una zanahoria. Está bien, te la puedes comer en la mañana, cruda, ¿no es cierto? Porque ese índice glicémico es de una fruta cruda, una verdura cruda, ¿ya? En el caso de la zanahoria. Entonces, si la cocinas, la velocidad de utilización del carbohidrato es más alta todavía y además pierden muchos nutrientes y muchas fibras. Entonces, por eso que es más rápida la velocidad de utilización. ¿Ya?
Entonces, ¿cómo reducimos la ingesta de azúcar? Muchas cosas que ya sabemos. Evitar las bebidas con muchas calorías, ¿no es cierto? Evitar incluir jugos de fruta, evitar incluir refrescos gaseosos, evitar incluir limonada y otras bebidas endulzadas. ¿Por qué los jugos de fruta no? Es mucho mejor comerse una fruta que tomarse el jugo de la fruta. ¿Ok? Porque el jugo de la fruta no tiene la fibra, por lo tanto, la velocidad de utilización de ese azúcar que viene de la fruta es mucho más rápida y el índice glicémico es mucho más alto. En lugar de agregar jarabe o miel a los alimentos, prueba adicionando fruta fresca en rebanada y una medida, y puede ser yogur, ¿no es cierto? O alguna cosa que esté endulzada, pero que tenga acompañados proteínas, fibra, etc. ¿Okay? Entonces, tú dices, chuta, ¿con qué me como esto? Ponle unas laminitas de fruta o cosas así. ¿Ok? Entonces, próxima clase vamos a hablar de las grasas. Cuáles son buenas, cuáles no son tan buenas y cuáles son asesinas. ¿Ok?